Y para ello tenemos un importante invitado en esta mañana, el doctor Armando Alducina, aquí en Muy Positivo, el Magazine de la Mañana. Doctor Armando, qué gozo tenerlo aquí en Muy Positivo. Gracias, Oscar, es un privilegio para mí que me hayan invitado. Usted fue un hombre que... El Señor lo rescató de allí, de un lugar pues muy duro, porque pienso que ser ateo y tener un corazón tan vacío, pues es algo que duele en lo profundo. Claro. Y luego también duele en el corazón de Dios, que un Dios tan hermoso, tan maravilloso y misericordioso no sea reconocido. Así es, Oscar, efectivamente yo fui criado en México a través de una familia de la que forma parte de la religión popular. Nos enseñaron desde chicos el catecismo y ciertos principios morales, inclusive ya cuando tenía 12 o 13 años de edad, había en mi corazón el deseo de buscar más a Dios y quería yo ingresar al noviciado y ser un sacerdote. Y recuerdo que una vez uno de los dirigentes de la iglesia me dijo, si quieres ingresar al noviciado y ser sacerdote, no puedes tener amor a las mujeres. Entonces recuerdo que estaba yo, fui un año al noviciado porque me eduqué en colegios lasallistas. Sí. Y pues vi pasar una muchacha güerita que me gustó mucho, tenía yo como 13 años de edad. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Que he descubierto que me gustan las mujeres y no creo que vaya a ser yo de sacerdote. Total, que me salí, vi muchas decepciones, muchas contradicciones dentro de este sistema de pensamiento religioso. Y a los 14, 15 años de edad me volví al ateísmo. Comencé a estudiar la dialéctica materialista marxista, comencé a ingresar al Partido Comunista Mexicano y comencé definitivamente a declarar, ¿verdad?, que la creencia y la fe en Dios era absurda, que no era posible que un Dios que era bueno hubiera permitido que existiera el mal, y había muchos problemas existenciales de carácter teológico que yo no tenía respuestas, por lo cual comencé a enfrentar y a confrontar a los mismos cristianos. Así pasó el tiempo hasta que llegó una crisis tremenda en mi vida, como a los 23, 24 años de edad. Estaba yo profesando el ateísmo, pero al mismo tiempo me sentía vacío, me sentía frustrado, no encontraba realmente que en el ateísmo me pudiera contestar qué es el origen de la vida. Me metí a estudiar a Carlos Darwin, en El origen de las especies, de su famoso libro. Él no nos contesta cuál es el origen de las especies, no nos dice Darwin cuál es el origen de la vida, qué significado tiene la vida, y comencé a darme cuenta que estaba yo en un mar de pensamientos y filosofías que no habían traído ninguna respuesta a mi vida. Comprendí también que al ser ateo yo no tenía absolutamente ninguna base moral para poder tener decisiones morales, porque en el momento en que dices no hay Dios, no hay principios, sino una filosofía relativa, una moral relativa donde yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. En ese tiempo mi hermano Alejandro, menor que yo, se acercó con la Biblia y me dijo, Armando, te quiero compartir a un hombre que se llama Jesús de Nazaret. No te vengo a hablar de ninguna religión, porque yo era ya totalmente inoculado contra las religiones. Ya si me hablaban de Dios, inmediatamente reaccionaba de una forma agresiva. Entonces mi hermano me presenta a Jesús y me dice, quiero que leas la Biblia. Para eso nunca la había leído yo. En aquel tiempo era un tabú leer la Biblia, estaba prohibida. Solamente con el imprimatur del Vaticano podías tú abrir este libro. Estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? Más o menos. Sí, en el 61 fue cuando el Papa Juan XXIII abrió la Biblia por primera vez en el Segundo Concilio Vaticano. Y gracias a Dios que los católicos ya están comenzando a leer la Biblia. Pero te estoy hablando de más o menos 1974-75, que es cuando comencé a leer yo el Evangelio de San Juan. Y una vez en la noche leí que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando leí este versículo, recordé que Buda, antes de morir, dijo, busquen la verdad, jamás dijo la verdad. Además que el budismo es una religión atea, porque Gautama Buda simplemente estaba buscando el significado del sufrimiento. Me acuerdo de Mahoma, que cuando comenzó el Corán, se había casado con una niña de 10 años. Llevaba 15 cuántos matrimonios y dije, este tampoco puede ser mi líder. Me acordé también de Carlos Marx, de Sigmund Freud, de Carlos Darwin, de Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios estaba muerto, y después de que él muere en su casa en Alemania, apareció un letrero en su casa que decía,
Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Este Nietzsche fue uno de mis héroes porque él comenzaba a proclamar que las virtudes del cristianismo, la humildad, la mansedumbre, eran signos de la debilidad humana. Entonces, el ataque que Nietzsche trajo contra el cristianismo me conmovió realmente porque dije, pues este hombre, ¿cómo murió? Nietzsche se volvió un homosexual. A los 50 años de edad estaba como loco, lo internaron en un hospital psiquiátrico. Y ese hombre que influyó a Hitler en la filosofía nacional socialista o el nazismo, fue el hombre que se estaba desmoronando ante mis ojos. Y todos estos grandes ídolos ateos que comencé yo a leer, me di cuenta que ninguno había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegué a una conclusión, Oscar. ¿Cristo era lo que él dijo que él era? ¿O era el fanático, loco, psicópata, paranoico, esquizofrénico, más grande que la humanidad hubiera tenido? Porque nadie se ha atrevido a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no solamente declararlo, sino demostrarlo, cuando a los 3 días de que lo entierran, se levanta entre los muertos por el poder de Dios. Y esta resurrección de Jesucristo fue la que cambió totalmente el cristianismo. El Imperio Romano, si leemos la historia, no fue conquistado por milicias ni por poder militar, sino que fue conquistado por el poder de la resurrección de Cristo, porque estos hombres que lo habían abandonado en la cruz, al darse cuenta que su maestro vivía, comenzaron a tener un valor sobrenatural para enfrentarse al Imperio Romano y exponer su vida para ser muertos en el Coliseo y decir que había vida después de esta vida. Y después comencé a leer los libros de Isaac Newton, el gran físico matemático, y después a Blaise Pascal, a Louis Pasteur, que fueron grandes hombres de Dios que se proclamaron cristianos, se proclamaron estudiantes de la Biblia. Y Blaise Pascal, recuerdo que uno de sus libros hace esta cita y dice lo siguiente: una vez Blaise Pascal tuvo una conferencia con un ateo y Blaise Pascal le dijo al ateo, bueno, si tú eres ateo, significa que cuando muramos, pues no hay nada, ahí desaparece todo. Pero si yo como cristiano creo en Dios y morimos y Cristo tenía razón, ¿qué amulada te vas a llevar en el infierno? Entonces me di cuenta, ¿verdad?, que de una u otra forma el cristiano tiene las de ganar. Porque si no es cierto lo que Cristo nos dijo, no perdemos nada. Pero si los ateos están equivocados, cuando resuciten y se enfrenten al juicio de Dios, no habrá ya una segunda oportunidad para poder enfrentarse. Caigo de rodillas, le pido a Cristo y le digo, Señor, si tú resucitaste a los muertos y si tú eres real, te pido que entres a mi vida. Te necesito. Y desde esa vez sentí, Oscar, así que me caían como escamas del cuerpo. Lloré por 40 minutos, porque yo me había propuesto jamás llorar, porque los hombres no lloraban. Yo quería seguir a Nietzsche, tenía que ser un hombre duro, nada de manso ni de humilde. Y comencé a llorar y me di cuenta que era algo que trascendía mis emociones, era algo, una experiencia sobrenatural. Y entonces me di cuenta que Cristo realmente resucitó, le pedí que entrara a mi vida y desde 1977, en aquel tiempo yo trabajaba como gerente de un hotel en Acapulco, el Hotel Emporio, que antes era el Hotel Hilton. Estuve 10 años en hotelería y cambió mi vida de tal grado que quise yo dedicar todo lo que me quedaba de mi vida a buscar a Dios. El gran científico alemán Wernher von Braun, que fue el director del proyecto en la NASA para poner el cohete en la Luna en 1969, él era un cristiano que ya murió, estudios bíblicos con todo su personal, y dijo lo siguiente: conocer a Dios es el más precioso de los afectos. Seguir a Dios, la meta más noble del entendimiento humano. Y amar a Dios, la cosa más deliciosa a la cual el ser humano pueda dedicar su vida. Entonces, sinceramente, yo he tratado ahora de conocer a Dios. Es un conocimiento absolutamente maravilloso, donde sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero te trae una paz, te trae una seguridad que el ateísmo jamás me trajo. Ahora estoy consciente que el 90% de los ateos están amargados. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, cuando escribe La náusea y El muro, dice Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia, es que llega un momento, enfrento como un muro, como una pared, donde ya no la puedo traspasar.
Y antes de morir, Sartre dijo estas palabras: toda mi vida, ahora estoy consciente que la he dedicado a buscar y atacar a un Dios, y si ese Dios no existe, he perdido el tiempo. ¿Por qué me dediqué a buscar durante tantos años a atacar a los cristianos y a decir que Dios no existe? Si no existe, ¿de qué me preocupaba? Me doy cuenta, dijo Sartre, que me he equivocado durante toda mi vida. Así podríamos seguir leyendo vida de los grandes ateos y nos damos cuenta cómo acabaron sus vidas, como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Amargados, desilusionados, sin ninguna esperanza, y los comparamos con los grandes apóstoles de Jesucristo, como el apóstol Pablo, encarcelado con cadenas en Roma, diciendo: he acabado la carrera, he acabado la victoria y la batalla de la fe, me está guardada la corona de la vida. Entonces, ¿qué ofrece el ateísmo? Desesperanza, frustración, no tiene ningún mensaje. Si ellos quieren que saquemos a Dios de las escuelas y que no hablemos de Dios, ¿qué van ellos a introducir en el lugar del cristianismo? Porque no puede nada quedarse en un vacío. Entonces, esa es la pregunta a muchos ateos, ¿verdad? Como me dijo un ateo en México, el presidente de los ateos en México: es que yo soy ateo porque no he encontrado a Dios. Y le dije: ¿a dónde lo ha buscado usted? Y si no ha salido ni siquiera de la Ciudad de México. Si usted me dice que ya recorrió todo el universo y que no encontró a Dios, tendría coherencia y tendría, filosóficamente hablando, racionalidad. Pero el ateísmo es un sistema contradictorio filosóficamente, y es la insanidad mental más grande que demuestra la gran irracionalidad del ser humano en su soberbia por tratar de quitar a Dios de sus pensamientos. Usted comienza a trabajar para el Señor con conferencias y a confrontar hombres de ciencia, del gobierno e intelectuales en general. Si analizamos la historia, insisto, el ateísmo resurgió en el siglo XX. Antes del siglo XX, repito, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, ¿verdad? A principios del siglo XX, fueron hombres científicos y fueron hombres, Wernher von Braun en el siglo XX, cristianos, que amaban la Biblia. Entonces, esa tesis de declarar que el ateísmo es un sinónimo de intelectualidad y que el cristianismo es un sinónimo de debilidad, es absurdo totalmente. Porque la mayor parte de los ateos basan su ateísmo en Carlos Darwin, en la famosa teoría de la evolución, como ahorita el famoso presidente de los ateos en Estados Unidos, Richard Dawkins, que cuando él dice que él es ateo gracias a Darwin y porque Darwin lo convenció antes de que él declarara que estaba siguiendo el cristianismo, y que lo convenció Darwin y que se decepcionó del cristianismo, nos damos cuenta que en los libros que ha escrito Richard Dawkins no ha explicado cuál es el origen de las especies, no ha explicado el significado de la vida, no ha explicado qué cosa puede sustituir al cristianismo, ni ha explicado que por qué el siglo XX, donde más ateos han surgido, es paralelamente el siglo donde más tecnología y más descubrimientos científicos se han hecho. ¿Qué sucedió, Oscar? Se envaneció el ser humano, se ensoberbeció con la tecnología, con los descubrimientos médicos, y han tratado de hacer a Dios a un lado. Y ahora a los ateos que confrontamos nosotros en México, les decimos: yo te puedo demostrar, yo se lo digo a cualquier ateo y lo reto a cualquier ateo públicamente, yo te puedo demostrar que hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación bíblica que de la famosa teoría de la evolución. Porque hasta ahorita no hay una sola evidencia científica del cambio de una especie a otra especie. No hay una mutación entre especies después de más de 6.000 años de historia. Entonces la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás va a descubrir de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos, porque la ciencia nunca podrá decirnos el origen de las cosas. Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Precisamente le preguntaba también sobre eso, doctor Armando, ¿cómo es la dinámica exactamente de que ustedes reúnen cada 2 meses, ¿no?, a los intelectuales, hombres que se consideran ateos, hombres de gobierno también, y tiene la posibilidad usted de compartirles y darles el mejor regalo, que es encontrarse con el Señor Jesucristo? Claro, a principios de los 80s del siglo pasado, comenzamos a descubrir que la iglesia debería salirse de sus 4 paredes y que no podíamos estar esperando que la gente
científicos, intelectuales, profesionistas llegaran a la iglesia. Teníamos que salir de la iglesia, de las cuatro paredes, para traerlos al conocimiento de Cristo. Entonces decidimos que si íbamos a hacer esto, teníamos que alquilar un lugar neutral, donde tú invitas a un político, un ingeniero, a un hotel, a un desayuno y con una conferencia, y pues van a ir, y sobre todo regalándole los boletos. Entonces comenzamos a organizar en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México desayunos, invitando a políticos, a profesores de la universidad, a ateos, a arqueólogos, a antropólogos, a psicólogos, a psiquiatras, etcétera, etcétera, y comenzaron a asistir a nuestras conferencias. Nuestras conferencias no eran de carácter religioso. Por ejemplo, una se llamó la filosofía del ateísmo, se nos llenó de ateos. Otra, la filosofía de Mahoma. Otra, la creación o la evolución, pruebas científicas de la creación, con temas que pudieran llamar la atención a universitarios profesionistas. Y comenzaron a asistir y nos dimos cuenta que la mayor parte de los políticos, profesionistas y ateos que nos visitaban eran ignorantes de las evidencias científicas, genéticas, químicas, antropológicas, psicológicas de la Biblia. Y cuando los confrontamos con la otra cara de la moneda y reconocen su ignorancia, se dan cuenta que eran más ignorantes de lo que ellos creían y que jamás habían estudiado las evidencias de la Biblia. Y entonces comenzamos a hacer una cosecha de almas grandísima que se comenzaron a convertir al Señor, y comenzamos a discipularlos en las casas, en diferentes células, y así es como hemos crecido hasta este momento. Y ahí está abierta la posibilidad, doctor, que el próximo año de pronto lo tengamos aquí, ¿cierto? Claro, si me invitan, aquí estoy con mucho gusto.